hermanos. Tomen sus lugares, hermanos. Primeramente, hermanos, doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí frente a todos ustedes para reflexionar, hermanos, un poquito acerca de un tema que es muy importante. Ya se nos ha predicado varias veces de este tema, hermanos, y hoy quisiera que lo retomáramos para hacer un recuento de lo que ha sucedido y de lo que está por suceder. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra a todos nosotros lo que de manera individual nuestro Dios quiere que hagamos para alcanzar las promesas que Él tiene preparados para aquellos que siguen sus mandamientos. Pero también, hermanos, la palabra de Dios de manera profética nos muestra las cosas que han de ocurrir a nivel global. Hay eventos, hermanos, que han estado ocurriendo a lo largo de la historia y hay eventos que están por ocurrir, los cuales nos muestran que estamos en los últimos tiempos. Quisiera, hermanos, preguntarles a algunos de ustedes, ¿qué evento consideran ustedes que ha ocurrido o que está por ocurrir y que nos muestra que efectivamente estamos en los últimos tiempos, hermanos? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué evento ha ocurrido o que está por ocurrir? Guerras. ¿Qué otras cosas, hermanos? ¿Perdón? Terremotos. ¿Qué más, hermanos? Hambres. Acabamos de pasar una pandemia, ¿verdad? ¿Perdón? Ecumenismo. Efectivamente, hermanos, a este tema quería que llegáramos y efectivamente uno de los eventos, hermanos, que está ocurriendo a lo largo de la historia, porque no es algo que acaba de empezar ayer o hace un año, es algo, hermanos, que tiene décadas que empezó, pero que está tomando cada vez más importancia, hermanos, en el mundo, que nos muestra que efectivamente estamos en los últimos tiempos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, hermanos, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle lectura al verso 3. Todos juntos. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. La palabra de Dios dice así, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Amén, hermanos. Tomen sus lugares. Efectivamente, hermanos, uno de los movimientos que está teniendo mucho auge en estos tiempos que vivimos es el ecumenismo. Y para entrar como introducción al tema, vamos a ver primero, hermanos, qué es lo que significa este término y de dónde se deriva para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí, hermanos, primero una definición
su origen etimológico de esta palabra. Sí, dice allí, los antiguos cartógrafos, en especial los griegos, llamaban ecumene a lo que consideraban la gran isla del mundo, rodeada por océanos. Esta palabra proviene del término oikumene, que designa a la tierra habitada, y de aquí proviene nuestro término ecuménico. Los textos griegos, hermanos, de los originales bíblicos que nos hablan de este término, hay diferentes. Quisiera mencionar algunos para que nos vayamos introduciendo a este tema. Por ejemplo, Mateo 24:14. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribe básicamente ¿en qué lenguaje, hermanos? ¿En qué lenguaje se escribe el Nuevo Testamento, hermanos? En griego, en griego. Entonces, Mateo 24:14 dice así, Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El término griego que se utiliza para señalar aquí en todo el mundo es precisamente este término de donde se deriva la palabra ecuménico. Si nos vamos a Lucas, capítulo 4, verso 5, también vamos a encontrar, hermanos, cómo se refiere este libro a este término. Lucas, capítulo 4, verso 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Aquí también se escribe el mismo término que se refiere al término ecuménico. Capítulo 21, verso 26 del libro de Lucas, también nos habla precisamente con el mismo término a que se refiere el término ecuménico. Capítulo 21, verso 26, dice, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Aquí, cuando se refiere a la redondez de la tierra, emplea el autor el mismo término. Dice, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ahora vamos a Hechos, capítulo 11, verso 28. Hechos, capítulo 11, verso 28. También el autor emplea el mismo término. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada. Aquí el autor también emplea el mismo término. Vamos a ver una cita más en donde se emplea el mismo término. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Y verso 18. Dice, mas digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra? Aquí cuando se refiere a toda la tierra, hermanos, se refiere precisamente utilizando este mismo término del cual se deriva nuestro término que hoy nos ocupa para analizar este movimiento llamado ecumenismo. Entonces, así, hermanos, tenemos otros versos, por ejemplo, Hebreos 1, verso 6, Hebreos 2, verso 5, Apocalipsis 3, verso 10, y también en Apocalipsis 12, verso 9. Quisiera que nos detuviéramos un poquito en Lucas. Vamos a regresar a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 1. Aquí precisamente, hermanos, Lucas utiliza el mismo término no para referirse a toda la tierra, sino lo emplea específicamente para referirse al Imperio Romano. Lucas 2, capítulo 1, dice de la siguiente manera, dice, vamos a leer desde el verso 1, dice, y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. Entonces, aquí
Lucas emplea el mismo término, no para referirse a toda la tierra, sino en específico, hermanos, a el dominio que tenía en aquel entonces el Imperio Romano. Hermanos, el ecumenismo, hermanos, se puede decir tiene un auge en los últimos años a partir del Concilio Vaticano II. Este concilio encabezado, hermanos, por Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, hermanos, voy a tomar este micrófono. Este Papa, hermanos, hace un decreto denominado, como ustedes lo pueden ver allí, Unitatis Redintegratio. Esto es latín y literalmente significa restauración de la unidad. En este decreto podemos leer aquí la esencia de este decreto. Observen ustedes, dice, por movimiento ecuménico se entienden las actividades e iniciativas que según las diferentes necesidades de la Iglesia, en las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan para fomentar, ¿qué, hermanos? La unidad de los cristianos. Entonces, hermanos, el término ecuménico se refiere específicamente a estas actividades que están enfocadas a fomentar la unidad de los cristianos. Hermanos, en los concilios de la Iglesia Católica, donde se han llevado a cabo principalmente estas iniciativas. Quiero decirles, hermanos, que desde el primer concilio de la Iglesia Católica hasta el último, que es el Vaticano II, el que está mencionado en esta diapositiva, han ocurrido en total 21 concilios de la Iglesia Católica. El primero en 325 después de Cristo y el último entre 1962 y 1966, el cual estuvo encabezado por el Papa Juan XXIII. ¿Por qué es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos lo que está ocurriendo con este movimiento ecuménico? ¿Qué tiene de importancia para nosotros como Iglesia de Dios que tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo con este movimiento a nivel mundial? Hermanos, la Iglesia de Dios debe percatarse. La Iglesia de Dios debe estar atento de los procedimientos y de todas las acciones que se lleven a cabo en este sentido. Porque recuerden ustedes, hermanos, que la Iglesia Católica finalmente va a tener el poder, el cual va a ser otorgado por los principales gobiernos del mundo. Entonces, es necesario que nosotros tengamos conocimiento de esto para ver los objetivos de este movimiento. Es necesario conocer su historia, hermanos. También en qué manera estos eventos que han estado ocurriendo y que están por ocurrir afectan a la Iglesia Católica. El ecumenismo, hermanos, predica una hermosa y gloriosa unión, la cual no fortalece, hermanos, sino destruye al cristianismo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El ecumenismo, hermanos, tiene este logo, y este logo tiene un significado muy especial. Ustedes pueden verlo aquí. Dice, ¿qué significado tiene este logo? Dice, el barco con el mástil en forma de cruz flotando en el mar del mundo representa a la Iglesia. Estos símbolos cristianos primitivos de la Iglesia, dice, encarnan la fe y la unidad y transmiten el mensaje del movimiento ecuménico, que finalmente es la fe y la unidad. Entonces, hermanos, vamos a ir a la siguiente. Me quedé sorprendido, hermanos, cuando entré al sitio web de la Secretaría de Gobernación y encontré estos datos. Vean ustedes, hermanos,
Hace unos 10, 15 años que escuché una predicación del tema del ecumenismo. Hermanos, iban entre 6,000 y 6,500, digamos, diferentes asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación. Actualmente vean cuántas son. 9,619. Aquí en Quintana Roo vean cuántas son, hermanos. 130. Y todas estas asociaciones religiosas registradas, hermanos, predican a Jesucristo, predican el Evangelio, pero, hermanos, ¿será que todas tienen la verdad? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense, hermanos, que esta diversidad de interpretación del Evangelio en este caso no es nuevo. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántos grupos había, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuántos eran? Eran 5. Aún estando el Señor en la tierra, ya había 5 diferentes maneras de interpretar lo que el Señor traía como nuevas de salvación. Ahora imagínense, hermanos, casi 2,000 años después, solo en México, 9,619 registradas, más las que se acumulen, podemos decirlo, en el transcurso de este año. Entonces, hermanos, todas las religiones cristianas, ¿ustedes creen que crean en lo mismo, hermanos? Recordemos, hermanos, vamos a ir a Mateo, capítulo 7, verso 21. Mateo, capítulo 7, verso 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere, ¿qué, hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, entonces, el que prediquen el Evangelio, el que prediquen, según ellos, al Señor Jesucristo, no les da esa posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Además, también podemos considerar lo que dice el profeta Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, hermanos, verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Capítulo 4 de Isaías, verso 1 dice: y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Nosotros sabemos, hermanos, que dentro de la forma de escribir la profecía, los diferentes autores utilizaron diferentes figuras, las cuales en este caso, refiriéndose a esas mujeres que echarán mano de un hombre, se refiere a iglesias. Y esto, para que a todos nos quede perfectamente claro, podemos ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, hermanos. Verso 1 dice así: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan por 1,260 días. Mujer, entonces, hermanos, se refiere a una iglesia. La diversidad de creencias, hermanos, la diversidad de interpretaciones que hoy se tienen acerca de la palabra de Dios es verdaderamente impresionante. Ya mencionábamos, por ejemplo, que en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, estaban los herodianos y otros grupos, los cuales no se mencionan en la Biblia, pero que estuvieron presentes también
cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, los esenios y los celotes. Estos 5 grupos tenían diferentes interpretaciones acerca del mensaje de salvación que traía el Señor Jesús, pero lo interesante, hermanos, es que estas diferentes interpretaciones y maneras prácticas de llevar a cabo el Evangelio eran verdaderamente contrastantes con respecto a lo que el Señor Jesús propone y en su momento, cuando estuvo en la tierra, propuso a los que estuvieron alrededor de él. Vamos a ver, hermanos, los movimientos que han estado ocurriendo a lo largo de la historia para llevar a cabo la consolidación del ecumenismo. Ahí están. Vamos a observar, hermanos, que a lo largo de la historia han ocurrido diferentes acciones, movimientos para la consolidación del ecumenismo. Observen ustedes, dice en 1896, el Papa León VIII emitió una carta que se tituló Statis Cognitum, que traducido literalmente significa suficientemente conocido. Hermanos, este es el primer registro que se tiene acerca de actos que están encaminados para la aglutinación de todas las creencias cristianas. En 1910 se llevó a cabo la conferencia misionera realizada en Edimburgo, Escocia. Luego, en 1925, la organización Vida y Trabajo en Estocolmo, Suecia. En 1927, la organización Fe y Constitución en Lausana, Suiza. En 1928, existe una carta pastoral escrita por el Papa Pío VI que se tituló Mortalium Animus, que significa literalmente en el ánimo de los hombres. Luego, en 1948, hermanos, la creación del Consejo Mundial de Iglesias. Este Consejo Mundial de Iglesias, hermanos, aglutina de manera literal a las iglesias básicamente europeas. En 1965, el Papa Pablo VI y el Patriarca Ortodoxo Atenagoras I se levantan mutuamente las excomuniones que pesaban sobre ellos desde 1050. Y cuando ocurrió el llamado Gran Cisma, es decir, en 1050, hermanos, las iglesias de Occidente y de Oriente se dividen. Recuerden ustedes que el Imperio Romano tenía 2 sedes, una estaba en Roma y otra estaba en Constantinopla, actualmente Estambul, Turquía. Estas 2 iglesias, estos 2 grupos de iglesias se separan en 1050 y mutuamente se declaran excomulgados. Entonces, este movimiento que ocurre en 1965, hermanos, levanta la excomunión que existía con respecto a los líderes de la iglesia católica en sus 2 versiones, Oriente y Occidente, y entonces, hermanos, empieza lo que es la unión de las iglesias cristianas. En 1966, hermanos, el decreto del Papa Juan XXIII, Unitatis Redingratio, restauración de la unidad. Y en 2006, el viaje del Papa Benedicto XVI a Turquía para reunirse con Bartolomé I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, en donde se establece un compromiso para trabajar a favor del ecumenismo y la unidad. Hermanos, en 2023, hace aproximadamente 2 meses, va para 3 meses, hermanos, en el mes de febrero, se inaugura la Casa Abrahámica. ¿Escucharon esto, hermanos? La Casa Abrahámica. Este proyecto, hermanos, de la Casa Abrahámica
en Emiratos Árabes Unidos, se lleva a cabo, hermanos, la construcción de una iglesia católica, la construcción de una mezquita, ¿sí? Y junto a estas dos, también se construye una sinagoga. Lo interesante, hermanos, es que este movimiento ecuménico no tan solo actualmente está tratando de aglutinar las iglesias cristianas, sino también está teniendo acercamientos directos con los musulmanes y también con los judíos, porque este proyecto de la Casa Abrahámica, que se establece en Emiratos Árabes Unidos, hermanos, tiene, tiene este objetivo. Hermanos, recordemos que la bestia, tal como se denomina a este poder eclesiástico, los gobiernos del mundo le han de otorgar el poder absoluto en algún momento, precisamente antes de que el Señor Jesucristo se manifieste por segunda ocasión en la tierra. Vamos a ver Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 5. Dice, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Verso 5 dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia para obrar, dice 42 meses. Recordemos, hermanos, que en otros estudios hemos tenido también este tema en el cual se nos habla de ese dominio que tuvo la Iglesia Católica, el cual termina, hermanos, cuando Napoleón Bonaparte toma el poder, ¿sí? Y es entonces cuando la bestia, que estuvo dominando al mundo por 1260 años, deja el poder de manera literal. Y entonces continúa con un poder, digamos, sutil, porque en realidad no tiene el poder, pero al mismo tiempo podemos decir que lo tiene. Apocalipsis capítulo 17, hermanos. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y 2. Dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vamos al verso 15 de este mismo capítulo, el cual nos dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Verso 18 dice, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ahora vamos aquí al capítulo 18, pero verso 2 de Apocalipsis dice, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas estas aves sucias y aborrecibles. La caída de Babilonia, la grande Babilonia, como dice la palabra de Dios, ocurre cuando Napoleón Bonaparte destrona a Pío VI, el papa en turno. Esto ocurre, hermanos, en 1798, y entonces es cuando termina este, este dominio de 1260 días que tenía la ramera, que tenía ese poder eclesiástico sobre el mundo conocido en aquel entonces. Hermanos, sabemos que este
Esta profecía de los 1260 días empezó, hermanos, cuando los persas toman el poder, sí, después de dominar al imperio babilónico, y empieza la reconstrucción de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que Jehová despertó el espíritu en Ciro, rey de los persas, hermanos, para reedificar el templo y los muros de Jerusalén. Esta historia la podemos leer en Segunda de Crónicas 36 del 22-23 y también en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 al 2, 7 y 8. Hermanos, vamos a leer ahora capítulo 16 de Apocalipsis, hermanos, ya para ir concluyendo. Capítulo 16 de Apocalipsis, verso 14 y 16. Dice, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Aquí otra vez se emplea el término que se refiere al ecumenismo. Dice, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El ecumenismo, hermanos, hoy no solo pretende unificar al cristianismo. Ya vemos aquí cuántas diferentes versiones de cristianismo hay, solo en México casi 10,000. ¿Cuántas podemos imaginar que existen en el mundo? Cada quien tiene su propia forma de interpretar lo que el Señor Jesucristo vino a plantear como buenas nuevas de salvación. El ecumenismo hoy en día, hermanos, también trata de unificar al Islam y también al judaísmo. Con este proyecto de la Casa Abrámica vemos claramente cuáles son los objetivos. Entonces, el objetivo, hermanos, de este movimiento ecuménico también es unificar a todos los pueblos bajo un solo gobernador. ¿Quién suponen ustedes o quién suponemos nosotros que será este gobernador, hermanos? El Papa. Definitivamente es el Papa, hermanos. Es la Iglesia Católica, ese poder del cual se comentaba hace rato en la varonil, el cual, hermanos, antes de la llegada del Señor Jesucristo, en algún momento, hermanos, va a retomar ese poder que le fue quitado por este personaje, Napoleón Bonaparte, y otra vez va a dominar el mundo. ¿Cuál es la posición, hermanos, de la Iglesia Católica con respecto a este movimiento? ¿Será que en algún momento también la Iglesia Católica se tenga que adherir a este movimiento, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que nosotros también estaremos gobernados por este gobernador, el Papa? Entonces ya no sería Iglesia de Dios. ¿Están ustedes de acuerdo? Hermanos, la posición de la Iglesia de Dios es nunca, jamás aceptar este movimiento, porque al aceptarlo, entonces estaríamos adhiriéndonos, hermanos, y aceptar ser parte de la Iglesia Católica. Al aceptarlo, iríamos en contra de la sana doctrina. Recordemos, hermanos, por mencionar solo algunos detalles, la Iglesia Católica cree que el Señor Jesucristo nació ¿cuándo, hermanos? El 25 de diciembre. ¿Ustedes creen, hermanos, que la Iglesia de Dios algún día ha de retomar esta doctrina? Es el mismo Jesucristo, hermanos, que se pregona en la Iglesia Católica al que adoramos y servimos nosotros. Claro que no, porque el Señor Jesucristo, al cual adoramos, hermanos, no nació el 25 de diciembre. La sana doctrina no puede mezclarse con doctrinas ajenas a las bíblicas, hermanos, porque al hacerlo, entonces estamos en contra de lo establecido por nuestro Dios. La Iglesia de Dios, hermanos, no es protestante, porque su origen no está fundado
en el desprendimiento de la Iglesia Católica. La Iglesia de Dios se remonta, hermanos, al año 30 y es fundada precisamente por el mismo Señor Jesucristo. La Iglesia Católica se crea 300 años después de que el Señor establece la Iglesia de Dios. El primado romano, el Papa, hermanos, ¿es bíblico? No es bíblico tampoco. Entonces no podemos, como Iglesia de Dios, quienes creemos en la sana doctrina, la cual nos dicta la palabra de Dios, hermanos, adherirnos a este movimiento ecuménico. Vamos a leer, por último, hermanos, unos pasajes que nos muestran a cuál iglesia el Señor viene a buscar. Mateo capítulo 5. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya son tres pasajes, 4 pasajes que vamos a leer. Vamos a leerlos juntos para que nos quede claro, hermanos, que este movimiento ecuménico no es el movimiento al cual la Iglesia de Dios se debe adherir, porque al hacerlo estaríamos en contra de lo establecido por nuestro Dios. Mateo capítulo 5, verso 10. Dice, bienaventurados, todos juntos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. El Señor vendrá, hermanos, por una iglesia, no la que perseveró en una paz ecuménica, porque recuerden, hermanos, que lo que busca el ecumenismo es encontrar la paz, es el dirimir las diferencias entre los diferentes credos. ¿Para qué? Para fomentar la unidad. No, hermanos, la iglesia de Dios, perdón, el Señor Jesucristo no viene por ese grupo, viene por aquel grupo que ha pasado por tribulaciones y persecuciones. Vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 10, verso 30. ¿Estamos allí? Dice todos juntos, hermanos. Marcos capítulo 10, verso 30. La palabra de Dios dice así: que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. ¿Estamos allí, hermanos? Sí, la palabra de Dios dice, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermanos? Dice, padecerán persecución. Y por último, vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y 14. Hablando de, hermanos, lo que ha de ocurrir en un futuro. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y 14. Dice, ¿estamos allí, hermanos? Amén. Dice, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermanos, el movimiento ecuménico promete cosas verdaderamente fabulosas. La unidad, el dirimir diferencias entre los diferentes credos cristianos y finalmente, de acuerdo a la profecía, lo van a conseguir. Y es entonces cuando otra vez el poder absoluto estará en manos de ese personaje que estará gobernando desde Roma. ¿Qué es lo que nosotros como Iglesia de Dios debemos estar prevenidos para cuando llegue este momento, hermanos?
¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En qué es en lo que nos debemos preparar? Porque se ha predicado en otros casos el tema del ecumenismo, pero tal vez no se ha visto o analizado, hermanos, cómo debemos encontrarnos nosotros para cuando este momento llegue. ¿Será que lo que estamos haciendo ahora será suficiente, hermanos? ¿O será que tenemos que redoblar el paso para poder fortalecernos espiritualmente? Recuerden, hermanos, que va a haber persecución. Recuerden, hermanos, que este poder va a tomar decisiones drásticas en contra de aquellos que no se adhieran a este movimiento. Y justo, hermanos, este movimiento va a ocurrir antes de la llegada del Señor Jesucristo, porque es parte de las tribulaciones que los hijos de Dios eh, deben pasar para poder alcanzar, hermanos, la salvación y finalmente la vida eterna. Debemos estar preparados, hermanos, debemos reflexionar acerca de si lo que estamos haciendo ahora es suficiente para cuando este poder esté gobernando el mundo, podamos enfrentarlo de manera colectiva y también de manera individual. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que que no estamos haciendo tal vez lo suficiente hoy en día, que debemos insistir, debemos prepararnos espiritualmente sobre todo, porque es posible, hermanos, que cuando llegue este momento, algunos de nosotros tal vez perdamos la vida. Debemos estar muy conscientes de esto. Entonces, hermanos, dejamos esta reflexión en cada uno de nosotros para que pensemos y reflexionemos y tomemos acción, porque de esta manera, hermanos, es la única que nos permitirá estar preparados para cuando el movimiento ecuménico esté en su apogeo y ejerza poder en todo el mundo y también incluida la iglesia de Dios. Hermanos, pasa a vosotros. Que Dios les bendiga.